¿Y qué tal si hoy nos subimos a un portaaviones? Hoy iniciamos nuestro recorrido visitando el Intrepid Museum, o el Museo del Mar, Aire y Espacio, incluido en el de New York Pass. Este museo está ubicado en el muelle 86 del West Side de Manhattan. Y lo primero que hacemos es ingresar al submarino. Este submarino, conocido como el Growler o Gruñidor, fue construido en el año 1958 y está aquí desde 1989, y es el único submarino estadounidense de misiles guiados abierto al público. Es increíble poder estar dentro de un submarino que una vez fue ultra secreto. Me impresionaron mucho los espacios. Aquí puedes ver e imaginar cómo pasaban sus días los militares que trabajaron dentro de este navío. Me imagino lo difícil que debe ser para esas personas trabajar en lugares como estos, ya que todo es muy reducido. Las puertas, dormitorios, baños, en fin, tienes una sensación de claustrofobia. En esta visita se recorren todas las salas del submarino, incluyendo las salas de torpedos y la de guiado de misiles. Tan pronto sales del submarino, pasas inmediatamente al portaaviones. Aquí te encuentras con una muy bonita réplica del Intrepid en Lego, construido con más de 250.000 piezas. La verdad es que soy fan de Lego, así que me gustó muchísimo esta réplica. El Intrepid es un antiguo portaaviones que luchó en la Segunda Guerra Mundial, sobreviviendo a 5 ataques kamikaze y un ataque con torpedos. Más tarde, el barco sirvió en la Guerra Fría y en la Guerra de Vietnam. El Intrepid también sirvió como buque de recuperación de la NASA en los años 60 y en las labores de rescate de los atentados del 11 de septiembre. Aquí tienes acceso a las 4 cubiertas del barco, que van desde el puente de mando hasta los dormitorios. En el hangar se encuentra el museo propiamente dicho, donde se pueden ver objetos originales, maquetas y material multimedia referente al barco y a su historia. Tienes que disponer de unas 4 horas para visitar todo el museo. En la cubierta de vuelo puedes ver más de una decena de aviones y helicópteros de distintas épocas. Este es el superavión espía A-12. Y para terminar, entramos al pabellón del transbordador espacial, el pabellón. Aquí se exhibe el prototipo del transbordador espacial Enterprise. Este prototipo fue el que pavimentó el camino para el exitoso programa de transbordadores espaciales de Estados Unidos. Y luego de este recorrido, visitamos el rascacielos más famoso de Nueva York, el Empire State. Aquí también hicimos uso del de New York Pass. Con 102 pisos y una altura de 443 metros hasta su antena, es una de las figuras emblemáticas de la ciudad de Nueva York y figura cultural que ha formado parte de más de 250 películas. El Empire State es el edificio más famoso y querido de Nueva York. Fue inaugurado el 1 de mayo de 1931 por el presidente Hoover, quien activó las luces del edificio desde Washington. Durante 40 años ostentó el título de edificio más alto del mundo, perdiéndolo tras la construcción de las Torres Gemelas del World Trade Center. En el Empire State existen 2 miradores, uno en el piso 86 y otro en el 102.
La vista desde aquí es increíble. Es algo que no van a olvidar. Cada año visitan el edificio casi 4 millones de turistas y desde que se construyó ha sido visitado por más de 100 millones de personas. Ni siquiera la inauguración del One World Trade Center ha hecho que disminuya. Hoy en día es el sexto edificio más alto de Nueva York. Si vienes a Nueva York, esta es una visita obligada. Ya saliendo, te pasan por un salón por si quieres llevarte un recuerdo. Pero no hay mejor recuerdo que el que te llevas en tu mente y en tu corazón.